qué rico mi querido llamado hermanito y todos los que están aquí presentes. Qué rico que la vida nos siga dando la oportunidad de comunicarnos en una era en la que, según dicen, es la era de las comunicaciones y según vemos, es en la era en que menos podemos comunicarnos. Anteriormente sí que nos podíamos comunicar. Un poquito a los troncazos, ¿no? Troncazos es un poquito a los golpecitos. Pero finalmente se dialogaba y se salía del conflicto. Porque había tiempo para salir del conflicto, porque se podía dialogar para salir del conflicto. Pero hoy en día no, porque no hay tiempo para dialogar y salir del conflicto. Y en estos días le decía a una hermanita que me iba a volver millonaria si vendía el producto más importante que necesita el ser humano en este momento y el que no tiene. Que si yo podía lograr vender el tiempo, me iba a volver millonaria. Porque nadie tiene tiempo. Y a todo el mundo le hace falta tiempo. Entonces, si yo vendiera el tiempo, iba a tener mucho poder sobre la tierra. Así que, bueno, eso es una buena manera, una bonita manera de comenzar este diálogo que hemos venido teniendo detrás de cámaras, hablando sobre cómo relacionarnos, sobre cómo comenzar nuevos momentos en nuestra vida. Y siempre llegamos al mismo punto. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué hacer para relacionarnos de una manera diferente? Y una manera diferente es, ¿cómo hacemos para relacionarnos de una manera en donde el yo mental, el yo, el del conflicto, el yo que yo defiendo, el personaje que yo defiendo, no sea el que siempre esté llevando la batuta de la relación? Esta mañana también comentábamos y decíamos que lo más importante en las relaciones era aprender a comunicarnos primero con nosotros mismos, relacionarnos con nosotros mismos y después empezar a relacionarnos desde ese nivel con el otro. Porque la vida es relación. Y si no nos sabemos relacionar, pues no sabemos vivir tampoco. Y bueno, no hay sino un tema aquí. No hay miles de temas, como decíamos ahora. Tantas opciones nos quitan la visión de lo que es. No hay sino un tema, y el tema es, ¿queremos relacionarnos en forma diferente? Todo el mundo dirá sí. Ojalá se pudiera. Y el único tema que es válido para poder relacionarnos de manera diferente se llama evolución. Ese es el tema. Y no le podemos poner otra matrícula a esa situación. No le podemos dar otro título a eso. Y es que no lo hay, mis amados hermanitos. No lo hay y síguelo buscando por donde quieras. Como decíamos hace un rato, ve y haz lo que quieras con tu aquí y tu ahora. Métete en los cursos que quieras. Ve a las conferencias que quieras. Prende la radio o la televisión o el internet, como estaré de atrasada que pongo radio, imagínense. La televisión o el internet, haz lo que quieras y escucha
los grandes gurúes de la historia de la humanidad. Grábate todo lo que ellos dicen. Y eso no va a hacer que tú evoluciones. Porque la evolución es tu tema, no el tema del otro. Si necesitas comprender más y si necesitas relacionarte mejor, tienes que hacerlo desde un nivel diferente al que lo has empezado a hacer desde ya en el aquí y en el ahora. Cuando estás en el aquí y en el ahora, relacionándote con el otro a través del mismo conflicto que siempre te ha acompañado por años, no vas a ver ni tu situación ni la situación del otro. Y tengo que repetir nuevamente palabras no, sino axiomas verdaderos, axiomas de la verdad que dejó Einstein muy bien escritas, más como se creería que fue un filósofo y por eso las dijo, y yo diría que las dijo más como científico que como filósofo, porque las palabras que él deja escritas no son filosofía, son ciencia. Y son ciencia de la conciencia. Y él decía, no se puede arreglar ninguna situación desde el mismo nivel de conflicto en que ha sido creada. Y eso lo verificamos día a día, momento a momento, instante a instante. Y de tanto repetir, de tanto hablar de eso, le hemos quitado el brillo y lo hemos oscurecido. Porque así ocurre. Cuando queremos explicar tanto algo que ya hemos comprendido, en vez de aclararlo, lo vamos oscureciendo con tanta explicación. Deberíamos más bien llevarlo al silencio y escribir en el silencio sobre lo que eso podría llegar a significar en mi vida. Y esas solas palabras, entre comillas palabras, que no son palabras, sino es una forma de ver que es diferente, podrían llegar a ser suficientes para que nosotros tuviéramos años de reflexión sobre eso y empezar a trabajar sobre eso, sobre ello, para poder dar pasos un poco más allá de nuestra mente limitada, de nuestras emociones que nos llevan, nos agarran y no nos sueltan, porque somos cómodos pensando como pensamos. Y no hay nada que el ser humano defienda con más ahínco que su propia comodidad basada en su propia ignorancia. Y que valga la aclaración, mis queridos compañeros de viaje, que valga la aclaración, como también lo hablábamos hace unos días, que la vida humana está basada en la ignorancia. Aunque los grandes intelectuales o los seres que se han creído muy inteligentes puedan en este momento decir, esta señora está hablando tonterías, si nosotros somos seres muy inteligentes. Tanto que ya no pertenecemos solamente al reino animal de los mamíferos, sino que pertenecemos al reino animal de los mamíferos mentales. ¿Cómo se puede decir que la humanidad es ignorante cuando tenemos una mente que nos produce
tanta razón y tanta lógica para vivir y para actuar, y para poder coger un libro y comprenderlo fácilmente, o como para inventarnos las mejores máquinas y los mejores robots que existen en el planeta. ¿Cómo puedes tú creer que tú no eres inteligente si has creado la inteligencia artificial? Pues es que eso es lo único que hemos podido crear, inteligencia artificial. Eso es la inteligencia que tenemos, una inteligencia totalmente artificial, porque está basada en la ignorancia, porque el que hayamos desarrollado la tecnología para hacer este tipo de creaciones no quiere decir que esa tecnología ha cambiado la vida del ser humano. En este momento creamos inteligencia, hemos creado inteligencia artificial en este momento, mucho más adelantados que en la época de cuando nos enterraban como momias. Por supuesto que se ha avanzado en la tecnología, pero avanzar en la tecnología no quiere decir que esto nos haga seres inteligentes. Porque la tecnología no ha cambiado el ADN o la biología con la que como seres mamíferos nos hemos comportado en un planeta donde lo único que hemos sembrado es el dolor, la miseria, la división y la tristeza. ¿Como algo bueno o malo? No. Aquí no se trata de que el dolor, la miseria o la división sea buena o mala. Aquí no estamos juzgando eso. Aquí lo que estamos diciendo es que la mente que tenemos fue hecha para eso, para vivir esa experiencia. Y esa experiencia no puede que sea inteligente para la vida humana de tercera dimensión, pero no es sabia. No tiene la sabiduría. Y digamos que, entre comillas, es una vida inteligente porque fue diseñada por nosotros para poder vivir la ignorancia. Sí, es verdad. En ese sentido, es inteligente. En el sentido que fuimos creadores de la ignorancia, haciendo un juego ignorante para poder participar en él y poderlo jugar hasta el final. Si vamos al fondo de eso, podríamos decir, wow, qué inteligente que somos. Hemos creado la ignorancia o hemos hecho un planeta ignorante para poder vivir el juego de la ignorancia y saber que no éramos tan ignorantes, sino que saliendo del juego nos reconocemos en otra posición. En ese sentido, reconocería en este momento, wow, qué inteligentes que fuimos capaces de crear la ignorancia. Pero no somos lo suficientemente, no hemos sido lo suficientemente inteligentes para salir de ella. Y aquí es donde está el asunto. Hay que salir de la ignorancia. Este es el tema de la evolución. Y este es el tema que el campo infinito del amor, como yo lo llamo, o el universo, como lo pueden llamar ustedes, o la sabiduría perfecta, o el Dios perfecto, llámalo como quieras, que el rótulo es lo que menos interesa, espera de nosotros, espera de mi ser, que yo llegue a ser lo suficientemente inteligente
por ponerlo en los mismos términos, que sea capaz de salir de la ignorancia, que yo misma he creado para vivir el juego de la ignorancia y reconocerme en ello. Ese es el tema. Aquí el tema no es de que seamos místicos, espirituales o sabiondos de muchos temas. Aquí el tema no es que esta creencia es mejor que esta, o que la creencia del occidente en que nos montaron todo este programa, o en el que nosotros montamos todo este programa, sea menos evolucionado que los de Oriente. Porque entonces lo que sucedió fue que en un momento de este caminar, todas las filosofías de Oriente se trajeron al Occidente y le hicieron creer a los occidentales que los orientales eran más evolucionados porque tenían una forma, o tenían técnicas, o tenían herramientas, o tenían filosofías, o tenían creencias diferentes a las nuestras. Y nosotros, como borreguitos, creímos que como eran diferentes, eran mejores. ¿Qué tal la inteligencia de nosotros, no? Ni siquiera vimos que no era que fueran más inteligentes o menos inteligentes, sino que era una forma de vivir la que se tenía aquí y aquí otra forma de vivir. Pero como borreguitos aceptamos las filosofías y los modos de vida de Oriente para vivir en el Occidente y sentirnos que éramos seres muy inteligentes porque estábamos copiando un sistema de vida para nosotros, como era desconocido, era avanzado, sin ni siquiera estudiar, sin ni siquiera profundizar en qué estaba basada toda esta creencia, sino que como de costumbre lo aceptamos todo sin masticarlo, no investigamos y fuimos repitiendo lo que los maestros de aquí venían y decían que era lo que convenía para los seres de aquí. Ser inteligentes no es seguir el programa de otros. Ser inteligentes no es seguir lo que otros digan. Ser inteligentes es ser capaz de ver y de descubrir qué es lo que yo digo y lo que yo siento, independientemente de la creencia tanto de los de Oriente como de los de Occidente. El día que yo sea capaz de salirme de la manipulación de los unos y de los otros, en ese momento podré entrar dentro de mí y darme cuenta que soy totalmente ignorante, que no soy inteligente y que de esa ignorancia tengo que salir porque la evolución me lo exige. A mí no me lo está exigiendo ninguna religión. A mí no me lo está exigiendo ningún paradigma externo al propio paradigma interno que tengo para manifestar. Yo simplemente tengo que ser coherente con lo que pulsa mi corazón. Y lo que pulsa mi corazón es un impulso en donde no me permite seguir siendo hoy lo mismo que fue ayer, porque me incomoda, no porque voy a pecar, no porque no tenga la sabiduría que tienen los grandes maestros, no porque quiera encontrar un resultado, no porque esté esperando un beneficio de eso, no porque quiera encontrar a un Dios que no existe, o que existe, pero que yo lo quiero encontrar. No, la evolución no es ir en busca del Dios, como plantean las religiones.
en el que dicen que cuando te mueras te vas a encontrar con Dios. Y vas a encontrar tu paz y tu tranquilidad. Bueno, si supieran que no hay ningún Dios para encontrar y que la paz no la encuentro ni siquiera en el cajón a donde me van a enterrar. Porque lo que entierran es al personaje. Pero yo sigo si no me he descubierto, si no me he asumido con el mismo conflicto. Así que es muy difícil, mis queridos hermanitos, es muy difícil que el ser humano comprenda en este momento qué es lo que le está pasando a él mismo y qué es lo que le está pasando al planeta a través de él mismo, o a mí misma a través de lo que le está pasando al planeta a través de mí misma. Es muy complicado. Y si estamos esperando una respuesta de alguien que me saque a mí del enredo, nunca la voy a encontrar. O yo entro a mi enredo y me desenredo y empiezo a actuar diferente, no desde el conflicto, como decíamos hace un momento, sino que soy capaz de serenarme, soy capaz de ir un poquito más allá del límite del conflicto, por ejemplo, y soy capaz de decir, voy a calmarme, voy a aquietarme y voy a dejar que el conflicto se le baje la espuma al conflicto. Y ya desde allí, en una reflexión profunda, pueda llegar y decir, estoy comprendiendo tal cosa, y desde esa comprensión ir y montar un diálogo con quien he obtenido, con quien tenga el conflicto, o incluso si el conflicto es conmigo mismo o conmigo misma. Si soy capaz de ir un poquito más allá de los límites que la emocionalidad de mi vida o la forma mental en la que yo me he relacionado me ha impuesto, o no voy a encontrar la paz de la que hemos estado hablando tanto y que no la vamos a obtener, porque la paz que necesitamos tener no es la paz que se produce en mí porque algo de afuera está funcionando bien, o porque no tengo conflictos en este momento en mi vida, entonces tengo paz. Porque esa es una paz causal. Y apenas se vaya la causa, la paz se va. Yo tengo que lograr, por evolución, porque de eso se trata, es mantener una paz incausal, que no tenga causa, que no tenga una causa en sí del cual por esto tengo paz. O como decíamos hace unos días, ¿de qué te ríes? De nada. ¿Por qué tengo que tener una causa para reírme? Me estoy riendo porque mi ser necesita reírse. No necesito tener una causa para reírme. Tampoco necesito tener una paz para reírme, para tener paz. Una situación de afuera para tener la paz. Esto es evolución, hermanitos. Esto se llama salir de un estado a otro estado por mis propias interiorizaciones y no por la lectura intelectual que le puedo dar a un tema que otro experimentó y que yo no he experimentado, que yo no tengo ni idea porque no lo he experimentado.
Y cambiamos de tema. A veces habla uno para Bolívar para que entienda Santander, ¿no? ¿O no? ¿Quién es Santander? Santander fue el militar, digamos, el de la mano derecha de el que le seguía en rango a Bolívar, que conquistó América. Pues se liberó a América a América del Sur de España. Entonces Santander era su mano derecha. Bueno. Ay, hacemos una pregunta. Aquí tienes que hacer unos cortes, no, mi cielo. No quería que lo hicieras, pero... ¿no? Unos cortes. Porque voy a hacer una pregunta. Pero Pero a cámara. sin cámara. Sin cámara, sin cámara. ¿A quién le vas a preguntar? Yo voy a mirar la pregunta y cuando la tenga la respuesta digo yo, y esto tiene que ver con tal cosa, entonces hay uno. Ah, qué chulo. Porque como ustedes no quieren preguntar, entonces yo misma me hago la pregunta. Y verás que resulta bonito. Que consten porque no quieren preguntar. Si hay algo por preguntar, lo pueden preguntar, hermanitas. No muy profundas, no me hagan preguntas muy profundas hoy. Ok. Aquí. Es que aquí viene ya la pregunta. ¿Se me dañó el copetico o qué? Ah. Ah, ya. Bueno. Fíjate que hace un momentito ustedes me preguntaban. Hace un momento ustedes me preguntaban y me decían que ¿cómo hacer? Si es verdad que no podemos arreglar situaciones desde el mismo conflicto, desde el mismo nivel en que fueron creadas, que ¿cómo hacíamos entonces para vivir en la forma, perdón la redundancia, en una forma diferente? ¿No? Algo así. Y la situación es esta, hermanitos. Estamos en este momento cometiendo uno de los, bueno, entre comillas, porque no tengo otra palabra para poner ahí, entre comillas, uno de los errores o de las equivocaciones que nos están llevando a cometer las mismas situaciones que en el pasado. Perdón que diga errores o equivocaciones porque sinceramente la verdad es que los errores y las equivocaciones para mí no tienen connotación como error y equivocación. Pero no tengo en este momento una palabra que se me ocurra, de pronto se me ocurre más adelante. Digamos que estamos tropezando con la misma piedra, más bien. Digamos que estamos todavía tropezando con la misma piedra en este momento evolutivo, en este momento. Este proceso de evolución que estamos pasando en la Tierra es un momento que la Tierra ya ha vivido en muchos otros periodos, en muchas otras eras. Y en ellas, en las cuales el ser humano tampoco comprendió cuál era el siguiente paso que tenía que dar.
de acuerdo a lo comprendido por Ananda, no quiere decir que ustedes lo acepten. De acuerdo a lo comprendido por Ananda, o lo que Ananda vio de ella, es que hace 27.000 años yo ando jugando con mi mente. Lilananda, no ustedes. Ananda hace 27.000 años está jugando con la dualidad, con la mente y jugando el juego de la dualidad. Y lo que he comprendido es que o salgo del juego o salgo del juego. Porque es que el juego se acabó. No es porque yo sea la más virtuosa ni la más sabia del planeta. Y por eso es que necesito salir del juego. Simplemente es que comprendí que el juego piramidal de la dualidad y de la ignorancia que monté hace 27.000 años se acabó. El haber comprendido eso, me exijo en el mí mismo, en el sí mismo, en el uno, que quede ese uno con todas las mayúsculas. Me exijo en el uno mismo hacer todo lo que esté a mi alcance para salir de un juego que ya se terminó y que la humanidad no quiere reconocer que se terminó. Y me preguntarían de pronto ustedes, ¿y tú por qué crees que la humanidad no se dio cuenta que ya se terminó el juego? De pronto ya todo el mundo se dio cuenta que se terminó y tú estás juzgando. Y yo diría, como dice Jesús, con todo el respeto que Jesús me merece, que no me voy a igualar a Él. Como diría Jesús, pues porque por los hechos los conoceréis. Y es que el juego se terminó porque todo lo que sustentaba el juego de piramidal, que eran todos estos paradigmas, se han ido cayendo poco a poco. Porque esos paradigmas fueron montados para ese juego. Entonces, los paradigmas están cambiando, o se están desmoronando, no están cambiando, perdón, sino se están desmoronando. Los paradigmas que se están desmoronando son porque no van más para el otro juego o para salir del juego. Y al tener que salir, al yo darme cuenta que los paradigmas se diluyeron, quiere decir que eso que sustentaba el juego no va más. La Tierra me lo está mostrando, la naturaleza me lo está mostrando, los eventos planetarios me lo están mostrando, los eventos con los que se formaron los paradigmas económicos, políticos, religiosos, sociales y de todo tipo de creencias se desmoronaron, pero no lo queremos ver. ¿Y saben qué es lo que estamos haciendo por no verlo? Estamos queriendo construir sobre las ruinas una nueva sociedad, una nueva economía. Hemos estado desde hace años montando unas nuevas creencias, una nueva filosofía y una nueva religión. Ahí está nuestra gran dificultad para salir del juego. Esa es la gran dificultad. Porque estamos creyendo que de las cenizas de todo esto se construye la gran sociedad, se construye la gran economía. Y va a salir una nueva religión
que nos va a mostrar cuál es la verdadera religión y cuál es el verdadero Dios. Y muchos grupos hoy en día se reúnen para que entre todos se ingenien a ver cómo se construye una buena o una mejor vida en el planeta. ¿Cómo se construye una mejor sociedad en el planeta? ¿O cómo construimos un entorno más agradable en que todos seamos hermanitos, nos cojamos de la mano y cantemos mantras y nos vistamos todos de blanco y vivamos ayudándonos, dándonos la manito en comunidad? En esa comunidad planteada desde el mismo conflicto y desde el mismo nivel de la ignorancia. Pero finalmente más bonita, porque ahora todos somos hermanitos, porque ahora todos nos podemos coger de la mano, porque estamos cultivando la tierra, entre todos la vamos a cultivar, porque entre todos vamos a sembrar la papa que ya casi nadie la siembra, y entonces para no tenerla que ir a comprar a los supermercados, estamos sembrando papa, para ser autosuficientes. Para eso se están formando los grupos que dizque grupos de los seres conscientes. Pues no hemos entendido nada. Nada hemos entendido. Porque estamos buscando construir que dizque lo nuevo con la misma mente, con la misma mentalidad de la dualidad. Este pedazo de vereda me pertenece y voy a sembrar papa, yuca, arroz y plátanos y frutales, y de aquí comerá mi familia, y de aquí comeremos nosotros y los evolucionados. Porque los que no estén evolucionados, quién sabe a dónde van a ir a comer. Pero por lo menos nosotros los evolucionados vamos a comer de esta tierra que hemos estado cuidando tanto. Ahí está la equivocación, ahí está, mis queridos hermanitos. A nosotros no nos están dando la oportunidad de una nueva tierra en las condiciones como la estamos montando, porque el que la está montando todavía es un ser dual, que divide y que no se ha encontrado con él mismo. No es el ser que ha nacido de nuevo. Es el ser que es muy buena gente, muy buena persona, muy caritativo, muy. Pero de esos está lleno el planeta, de seres muy. De lo que no está lleno el planeta son de los seres que tienen que morir todos los días a aquello que han vivido, a su dolor, a su tristeza, a su miseria, a sus deseos, a sus ansias, a sus reclamos, a sus miedos. Y tener la machera de levantarse en la mañana y decir, hoy voy a ser diferente de lo que ayer fui. Porque si yo no soy hoy diferente de lo que ayer fui, voy a ir a sembrar esas papas o ese arroz desde el mismo nivel que tenía ayer, y entonces no estoy sembrando una nueva tierra ni realizando una nueva tierra, sino haciendo más de lo mismo para obtener los mismos resultados. Y ahí está el gran problema de los grupos y de las sociedades y de las personas que quieren hacer cosas en común desde la misma ignorancia
en que se ha vivido. Ese es el tema. Ese es el tema, que no somos capaces de morir y queremos vivir de una manera diferente. Pues mis queridos hermanitos, para poder vivir de manera diferente, tenemos que morir de manera diferente. Y ustedes dirán, es que no hay sino una manera de morir. No, no es verdad. Esa es la que tú crees. Que morir significa perder el cuerpo y que me metan en un cajón o que me cremen. Esa no es la muerte que se necesita para vivir de manera diferente. La muerte que se necesita para vivir de manera diferente es la que nos permite que yo muera hoy y yo ser, si es que hay un mañana, o por lo menos dentro de unos instantes, para no irnos al mañana, diferente a lo que fui hace una hora. Esa es la muerte, que nos permite vivir en forma diferente. Y cambiemos de tema. Y llevamos mucho tiempo grabando. No sé, yo creo que sí, pues no, si ya estamos, o si están cansaditos. Hemos doblado el tiempo. Sí, lo hemos doblado. Aquí hay otro tema que podríamos terminar con ese. Mis amados hermanitos, que lo he estado copiando en estos días. No se vale copiar, ¿eh? ¿Ah? No se vale copiar. No, que lo he estado escribiendo en estos días. Que lo he estado escribiendo en estos días y es este que es. El que te decía ayer sobre que estaba escribiendo de la mente, que me tocó que salirme y que dije no puedo más, no puedo más. Es este. Bueno. Me han estado preguntando que cómo es que yo me puedo reconciliar con la mente, o me he podido reconciliar con la mente, cuando durante muchos años y en algunos de mis escritos he dicho que la mente es nuestro gran estorbo para vivir. Eso está escrito en el libro Conciencia sin Mente. Y hace unos días comentaba que sí, que ya me reconcilié, que me pude reconciliar con la mente. Y me pude reconciliar con la mente porque puse a la mente en el lugar en donde ella debe estar. Y al haberme reconciliado con ella en el lugar, eso me dio claridad para verla, para asumirla y para continuar mi proceso interior. Y es que cuando anteriormente, años atrás, Ananda decía que la mente era un impedimento para poder tener paz, armonía, plenitud. La verdad es que es verdad. La verdad es que es verdad. Y no es que ahora les vaya a decir a ustedes lo contrario, no. Pero sí hay que aclarar que esa mente que trae el conflicto no está en el lóbulo izquierdo de nuestro cerebro. No es la mente racional y lógica la que a mí me trae conflicto y dolor, ni la mente creativa o perceptiva o intuitiva la que me está produciendo a mí el dolor.
a mí la mente que me ha producido dolor, miedo, angustia, ansiedad, desesperación, es esta mente, la que tengo aquí archivada en este, que la llaman de una manera más común, la llaman el archivo o la mente reptiliana, que está aquí. Esa es la mente demente que a mí me ha producido tanto dolor y tanta angustia. ¿Y por qué? Porque es que ahí está todo el archivo instintivo y de miles y de miles y de miles de informaciones que he recibido y que las tengo archivadas allí, en ese lugar y en ese espacio, y que con cualquier situación de afuera, impulso de afuera, que venga, hay una reacción en ella. Y entonces, con esa mente reactiva, el dolor y el miedo se reactivan cada vez que algo de afuera me recuerda que es amenazante para mi vida o que me saca del lugar cómodo donde yo quiero estar. Y yo no quiero enfrentarme allá a la profundidad de esa inconsciencia archivada, porque lo que he archivado es la inconsciencia del juego, de todo el movimiento del juego piramidal. Es lo que tengo archivado aquí, de miles y miles y miles de años. Un archivo que sigue estando allí, que fue con el que jugué, con el que me relacioné con el mundo. Ese archivo, mientras que yo no conozca el archivo, mientras que yo no sepa aún más, primero que todo, que lo hay, y que está allí, y que me ha manipulado, y que me ha frenado, y que me ha limitado, mientras que yo no lo conozca, mientras que no le vea sus límites, mientras que no le vea sus reacciones ignorantes e inconscientes, mientras que desde aquí yo quiera decir que yo soy muy inteligente, mientras que desde aquí yo quiera a todo lo que viene de afuera reaccionar para ser mejor que tú, o incluso como víctima menor que tú. Mientras que yo siga obteniendo la información de mi día a día desde aquí, es desde ahí donde la vida se vuelve ingobernable. Me reconcilio con la mente ahora porque ya me di cuenta que es la trascendencia de esta mente la que me va a poder poner en equilibrio con mi razón y lógica, que es ¿qué es lo que hay en la razón y la lógica? Una claridad que cuando yo ya no estoy aquí, la puedo tener sobre la existencia. Pero que esta claridad, que a veces es tan clara, porque ya no tengo el límite de este módulo o estado reptiliano, cuando ya no estoy manipulada por este estado y puedo ver con tanta claridad, a veces a esos momentos de tanta claridad les digo clarividencia. Y no es que sea clarividente. Bueno, la clarividencia la tenemos todos cuando nos volvemos claros y cuando salimos de la manipulación y dejamos también de manipular, porque hemos conocido la verdad.
cuando esta mente clara, transparente, cristalina, empieza a surgir del momento presente y no del archivo, es cuando yo puedo comprender que con esta claridad puedo crear una nueva realidad que no depende de este archivo, sino de la comprensión lógica y real de un momento presente que me está mostrando una realidad y que yo, con la lógica y la razón del momento presente y la voluntad maravillosa que sale de esa claridad, puedo en ese instante ver, ni siquiera crear, sino yendo más al fondo, ver que tengo una nueva realidad para manifestar, para exponenciar, para vivenciar, para compartir, pero que no es la realidad que heredé, ni por mis propios archivos, ni por el medio en el que nací o la cultura que me lo dio. Porque todo lo que yo viva a través de ello, o sea, toda la información que yo saque de aquí, o que me llegue a través de otros, o de la cultura donde nací, es heredada. Y ahí no tengo nada que hacer. Ahí simplemente sigo desde aquí, en la herencia. Pero cuando en el momento presente me doy cuenta de que ya esta parte de aquí no me manipula, ni yo manipulo a otros con esta información, tengo la claridad absolutamente profunda, intrínseca y verdadera de que el momento presente me está mostrando una realidad diferente, que yo no podía ver porque tenía estas gafas. Pero habiéndomelas quitado, puedo ver. Como esta mañana, tan nublado que estaba el cielo, y no podíamos ver un poquito más allá el árbol que estaba, pero que sabíamos que el árbol estaba allí, porque ya lo habíamos visto, sino que era que la nube lo tapaba. Ya habíamos tenido chispazos de la verdad, pero estaban tan nublados que hasta cuando no nos quitamos esas gafas y pudimos ver el momento presente, lo que el momento presente me estaba mostrando, solamente hasta ahí comprendí que una mente clara, transparente y cristalina, de razón y lógica, solamente se dan en la comprensión de lo que está pasando en el momento presente con mi vida. Y esa claridad de lo que está pasando en el momento presente con mi vida es con la que yo puedo crear o con la que yo puedo darme cuenta que estoy viviendo otra realidad, que es la realidad del momento presente, que entre otras cosas, mis amados hermanitos, cuando yo veo esa realidad, de inmediato sana la herencia repetitiva, el dolor y el miedo que queda archivado ahí. Solamente de ver lo que sucede en el momento presente con mi vida ya es suficiente para que esto pierda todo interés. Y al perder todo interés quiere decir que ya no lo necesito para vivir. Y al no necesitarlo para vivir quiere decir que me sané de la manipulación de la herencia y de la manipulación que yo hago a otros por mi propio archivo. Gracias, lindo. Gracias, linda. Gracias. Gracias por todo, mis amores.